Hola, buenos días. Esta es la clase de Ecología para Ingeniería Civil Ambiental. Hoy es el día martes 30 de junio, el último día del mes para comenzar a partir de mañana, julio. ¿Le han comunicado a ustedes que por ahí a mediados de julio hay una semana de oxigenamiento? Sí, profe, del 13 al 17 de julio. Claro, ya, así que nosotros vamos a tener que considerar esa semana en el tema de las clases y las actividades que pudieran quedar pendientes. Bueno, también ya como que estamos comenzando a bajar la curva descendente de la asignatura. El semestre en términos de clases termina por allá por el 4 de agosto. O sea, prácticamente nos está quedando un mes si tomamos en consideración la próxima clase nuestra. Lamentablemente, por todo lo irregular que ha tenido el semestre, van a quedar algunos temas sin tratar, pero lo fundamental va a ser tratado. Y algunas cosas que nosotros no alcancemos a tratar en las clases online están pedidos en la prueba número 2, basada en las guías de autoestudio. El jueves pasado nosotros quedamos en la unidad Ecosistemas 2, que dice relación con el dinamismo ecosistémico. Ustedes ya les debe quedar claro que los ecosistemas, a pesar que nosotros miramos los paisajes y los vemos relativamente estáticos, sin cambio, pero la verdad es que existe un dinamismo en algunos casos, en algunos ecosistemas bastante intenso. Y este dinamismo se refiere al flujo de la energía. Ya hemos dicho que en los ecosistemas la energía fluye ya sea de manera lineal, en las cadenas tróficas, o bien de manera reticular, en las redes o tramas tróficas. Este dinamismo de la energía se rige por las leyes de la termodinámica, para mí particularmente la primera y la segunda. Para nosotros es relevante la segunda. Las dos son relevantes, pero quiero decir que es más relevante desde el punto de vista de la ingeniería. La segunda ley, que dice que en los procesos de cambio energético, estos no son 100% eficientes. Hay una fracción de la energía que se pierde como energía dispersa, calor, energía entrópica. También el dinamismo del ecosistema está referido a los ciclos biogeoquímicos, es decir, el movimiento de los elementos que conforman los ecosistemas, tanto en su parte biológica, ¿no?, en su parte biótica, como en su parte no biológica o abiótica. Esos son los ciclos biogeoquímicos. También forman parte del dinamismo del ecosistema los eventos que para nosotros son tan rutinarios como, por ejemplo, el cambio de la fisionomía del paisaje del verano al otoño, del otoño al invierno, del invierno a la primavera, de la primavera al verano. Eso es prueba del dinamismo. El tema de la sucesión, que lo vamos a tratar un poquito más adelante en la clase, tiene que ver con el cambio unidireccional del ecosistema a lo largo del tiempo ecológico. Entendiendo por tiempo ecológico algo más allá de 1 o 2 años, sino el cambio de los ecosistemas en términos de décadas o sobre décadas incluso
centenas de años. Y a pesar de que los ecosistemas presentan un dinamismo, este dinamismo de una manera u otra está regulado dentro de ciertos límites que le confieren estabilidad al ecosistema. El ecosistema global, la ecósfera, que nos ha tocado a nosotros vivir, es un ecosistema relativamente estable. Y esta estabilidad ha hecho posible, por ejemplo, que la civilización, aunque sea redundante, humana, haya avanzado en la etapa que está. En sus orígenes, la ecósfera era un ecosistema global totalmente inestable, con cataclismos en distintas partes del sistema, temperaturas más allá de la capacidad de soportar el agua, la vida. Y en esas condiciones lo que podía existir era una vida primitiva, una vida representada por microorganismos unicelulares. En cambio ahora el ecosistema global está bastante complejo, sobre todo por el lado del ser humano, y eso ha sido posible gracias a una estabilidad que estamos presenciando desde hace varios milenios. Pero notarán ustedes cuando la estabilidad tiende a romperse, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Ahí la ecósfera, particularmente lo que dice con el ser humano, empieza a desestabilizarse. No como para caer en un estado entrópico absoluto, tal que la civilización humana quede en riesgo de desaparecer, pero sí está en estos momentos, y ustedes lo están observando, alterada, y no es solo el caso chileno, sino que es el caso mundial. Ahí tiene un ejemplo clarísimo de cómo ciertos eventos naturales, como por ejemplo el ataque de este virus, una miserable molécula, no tan miserable, dicho sea de paso, capaz de alterar lo que el ser humano ha construido. Ya sabemos que los virus, desde el punto de vista biológico, según la teoría celular, no son seres vivos, pero tienen algunas propiedades de los seres vivos. Entonces son macromoléculas con la capacidad de llevar una vida parásita dentro de la célula y ordenar el metabolismo de la célula en favor de la reproducción del virus. Bueno, y el virus ataca células, ataca tejidos, y ustedes saben, pues ya puede provocar la muerte, alterando el funcionamiento de los órganos de la persona afectada. Bueno, entonces ahí tienen los puntos que vamos a tratar de terminar hoy día en la clase. Ya habíamos tratado el flujo energético y habíamos comenzado el análisis de los ciclos biogeoquímicos. Ya analizamos el tema del agua, ¿no es cierto?, señalando que a nivel global el ciclo del agua es cerrado. Nosotros no perdemos agua hacia el espacio exterior, porque si perdiéramos agua hacia el espacio exterior, el planeta ya estaría sin agua a esta altura del partido. Hablamos de los procesos físicos, los procesos biológicos involucrados en el ciclo del agua. Ahora bien, si bien el ciclo del agua está equilibrado a nivel continental o a nivel de la ecósfera, localmente puede verse alterado, como ocurre, por ejemplo, acá en la región, que cada vez los ciclos de lluvia y carencia de lluvia, digamos la fase, mejor dicho,
la fase de lluvia versus carencia de lluvia se van moviendo hacia la fase carencia de lluvia. O sea, dicho en otras palabras, la fase carencia de lluvia en los últimos, en este caso particular, afortunadamente llovió el fin de semana, pero la fase carencia de lluvia, en este caso, como digo, lleva alrededor de 10 años. Cuando hace 40, 50 años atrás, todos los años teníamos nosotros alguna lluvia en invierno. ¿Por qué la lluvia es en invierno? Porque estamos en un clima mediterráneo. Los climas mediterráneos están definidos como climas donde la lluvia se concentra en invierno, la fase húmeda del sistema se concentra en invierno y la fase seca, cálida del sistema se concentra en verano. Eso es, en síntesis, y dicho de una manera simple, lo que es el clima mediterráneo. Entonces, es lo que nos caracteriza a nosotros, de tal manera que cada vez que se va acercando el invierno, bueno, nos vamos preocupando de cómo está la condición de los techos de las casas, etcétera. Pero eso era hace 30, 40 años atrás. En los últimos 10 años, bueno, dejamos de preocuparnos, lo mismo pasa con las calles, qué sé yo, dejamos de preocuparnos y porque no estaba lloviendo, por lo tanto eso se entendió como la preocupación, como una inversión, no una buena inversión. ¿Para qué vaya a arreglar las tejas de la casa, el tejado de la casa, si no está lloviendo? ¿No? Esa plata dejémoslo para otra cosa. ¿Para qué vamos a arreglar las calles, el drenaje de las calles, si no está lloviendo? Pero de repente, como este año, ¿no es cierto?, se vino una lluvia más fuerte que lo promedio. Y bueno, ya ustedes ven en la televisión las calles inundadas, los sitios bajos donde se guardan los autos inundados, qué sé yo, etcétera. Y este ha sido un año relativamente suave en términos de la precipitación. Y habíamos quedado nosotros en el ciclo del carbono, que es un ciclo bastante importante. El carbono es el anhídrido carbónico es uno de los gases de invernadero. Hay una tendencia a que en la atmósfera aumente el anhídrido carbónico y eso aumenta la no transmisibilidad del calor hacia el espacio exterior y por lo tanto el promedio de las capas inferiores de la atmósfera donde nosotros vivimos comienza a subir. Eso es lo que se llama el calentamiento global. No sé si ven bien ustedes la diapo. El carbono tiene un ciclo relativamente simple. Ya pensemos que comienza en la forma de anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, que está en la atmósfera para las plantas terrestres o que está disuelto en el agua para las plantas acuáticas. Recuerden que la planta acuática más importante en los sistemas acuáticos es el fitoplancton. Bueno, las plantas terrestres y las plantas acuáticas captan el anhídrido carbónico, lo voy a ir indicando acá, a través del proceso de fotosíntesis. Anhídrido carbónico, más agua, más energía calórica, le permite a las plantas y al fitoplancton sintetizar los hidratos de carbono y de ahí se empieza a organizar todo el sistema en términos de moléculas orgánicas. Hay hidratos de carbono que son estructurales, como por ejemplo la celulosa y la lignina, que es lo que le da el soporte a los arbustos y árboles. Piensen en un árbol que mida 30, 40 metros de altura, es una masa imponente, una masa imponente que se tiene que afirmar de alguna manera.
Mm. Entonces, pero la mayor parte de los hidratos de carbono tienen una función proveedora de energía. Note que la celulosa también provee energía, cuando se quema la leña, por ejemplo, se libera la energía que está acumulada en la celulosa. El carbón también. Bueno, los hidratos de carbono como la glucosa, el almidón, lo que nosotros recibimos en la fruta, el sabor dulce de la fruta, eso corresponde a hidratos de carbono. Y eso nosotros lo usamos para liberar la energía, y producto de la liberación de energía desechamos anhídrido carbónico, agua y calor. O sea, lo inverso, las plantas juntan anhídrido carbónico, energía solar, ¿no es cierto? Y agua, hidrógeno y oxígeno, y arman la molécula orgánica. Y nosotros esa molécula orgánica la quemamos para liberar la energía y hacer trabajo. Y como producto de esa combustión, eliminamos anhídrido carbónico, que en el caso nuestro se va a la atmósfera, eliminamos agua, que también se va a la atmósfera, y eliminamos calor, que también se va a la atmósfera. En el caso de un pez, por ejemplo, ese anhídrido carbónico se disuelve en el agua, el calor se va al agua, y el agua se mezcla con el agua del entorno del pez. Y así se cierra el ciclo. Es un ciclo relativamente simple, no es un ciclo muy equilibrado, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la principal contribución del ser humano al ciclo del carbono a partir de la revolución industrial? Como nosotros empezamos a producir energía muy rápidamente a partir de combustibles fósiles, carbón, etcétera, empezamos a agregar anhídrido carbónico a una tasa mayor que la que se saca por la fotosíntesis. Entonces, las actividades industriales en la actualidad, para la liberación de energía y poder hacer ellos trabajo, son un contribuyente importante del anhídrido carbónico. Este anhídrido carbónico se va a la atmósfera, porque la mayor actividad industrial tiene lugar en la parte terrestre de la ecosfera, o en la parte terrestre del ecosistema, si estamos hablando de actividades más pequeñas. Y eso entonces, como digo, va cargando de anhídrido carbónico la atmósfera. En épocas geológicas pasadas, la gran biomasa estuvo representada por la vegetación terrestre. Grandes árboles, grandes extensiones amplias de territorio ocupado por bosques, con árboles inmensos, qué sé yo. Y ahí el consumo de la vegetación por parte de los animales no está muy bien equilibrada, de tal manera que producto de eventos geológicos que ocurrieron en el pasado, toda esa vegetación quedó enterrada bajo capas de la superficie terrestre y a través de procesos geológicos, químicos, físicos, etcétera, eso se fue transformando en petróleo. El desarrollo científico-tecnológico, ¿no es cierto?, aprovechó el petróleo para producir energía con finalidad industrial. El petróleo ya lo usaban las tribus primitivas para alumbrarse las cavernas, para protegerse de los animales, para calentarse, qué sé yo, pero era un uso intuitivo del petróleo. Pero nosotros con el combustible fósil, mejor dicho. Pero nosotros con ciencia y tecnología, ¿verdad?, nos dimos cuenta de la importancia del combustible fósil y le empezamos a dar un destino industrial. Y eso, por supuesto, favoreció el desarrollo de la industria. El problema de la energía basada en combustible fósil, como el combustible fósil es energía no renovable, bueno, en algún momento se va a acabar, está muy sujeta al precio de mercado,
Lo sabemos nosotros por cómo varía, sobre todo los papás de ustedes, si ustedes no tienen sus propios autos, los papás de ustedes, cómo varía el precio del combustible. Y además, ya en los últimos 30, 40 años se empezó a detectar el efecto de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera y el fenómeno del aumento de la temperatura. El ciclo del carbono. Los procesos involucrados son en el ciclo del carbono son fundamentalmente la combustión, es decir, la liberación de la energía que está acumulada en las moléculas ricas en carbono, con producción, como dije, de calor, la energía útil, agua y CO2. Y la fotosíntesis, como proceso biológico que saca el anhídrido carbónico y lo transforma en una molécula orgánica con la ayuda del agua y la energía solar. Aquí hay un proceso biológico, el proceso de la fotosíntesis, pero en el caso de la combustión hay procesos biológicos, como lo que hacemos nosotros, y procesos físicos o físico-químicos, como es lo que hace un auto, por ejemplo, para liberar, ¿no es cierto?, la energía que está acumulada en la benzina, ¿no?, en la gasolina o en el petróleo, o lo que hace una planta que está elaborando algo y requiere y usa, como una termoeléctrica, por ejemplo, y usa el combustible fósil. Y hay una parte, como lo muestra el ciclo, una parte de aquello que no se combustiona y que queda formando parte en los sedimentos de los ecosistemas. Eso va siendo cada vez en términos proporcionales con la cantidad de anhídrido carbónico que se saca de la atmósfera o la cantidad de anhídrido carbónico que se incorpora a la atmósfera. Este proceso de acumulación de carbono en sistemas no biológicos, en los compartimentos del ecosistema, va siendo cada vez menor. ¿Cuáles son los reservorios de carbono? Lo que decía recién, los sedimentos marinos, sedimentos dulceacuícolas, y aquellos sedimentos que están en el suelo de los sistemas terrestres, lo que se acumula en el suelo. Las rocas carbonatadas, el humus en el suelo. El humus es materia orgánica compleja, que inanimada, por supuesto, que está en vías de descomposición. Por ejemplo, cuando caen toneladas de hojas al suelo de un bosque, ahí la hoja se empieza a descomponer y se queda un tiempo largo en una condición de la materia orgánica que está presente ahí, en una condición de compuestos orgánicos que no están transformadas en anhídrido carbónico en alguna alguna molécula relativamente simple, tipo de carbonato. El humus. El humus, dicho sea de paso, si sigue avanzando en el tiempo y no es alterado por procesos biológicos, termina transformándose en combustible fósil. Por ejemplo, las etapas originales del carbón, el carbón vegetal, está representado por humus. Las turberas en el sur de Chile son minas ricas en materia orgánica, humus, que la gente usa para cocinar o calentarse la habitación, etc. Después tenemos la biomasa fósil, petróleo, por ejemplo, y la biomasa en pie. La biomasa en pie son todas las materias orgánicas
ricas en carbono que forman parte del ecosistema, la parte viva del ecosistema, por ejemplo, toda la vegetación que podamos encontrar en un bosque, ¿no? La materia orgánica que está asociada al tronco de cada uno de los árboles, a las raíces de cada uno de los árboles, a la vegetación de cada uno. Esa es biomasa en pie. Y la biomasa fósil es aquella que pudiera estar, ¿no es cierto?, algunos metros bajo la superficie de ese suelo y está transformado en un estado en un estado de materia orgánica parcialmente descompuesta. La biomasa fósil es un estado un poco más avanzado que en el caso del humus. En el humus todavía hay mucha fibra vegetal. En el caso de la biomasa fósil, el petróleo la fibra vegetal ya ha desaparecido. Y ciertamente la atmósfera, representada por hidrato, por el CO2 y metano, que es un componente también importante, producto de la actividad de cierto tipo de ganado vacuno, los rumiantes. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Ahora el ciclo del carbono viene presentando desajustes desde la época, como les digo, al inicio de la revolución industrial. El reservorio gaseoso, el atmosférico, tienen que tener presente ustedes que también el suelo tiene un reservorio gaseoso. El suelo de un bosque, por ejemplo, no es un suelo compacto, no es una capa de cemento, sino que es algo poroso, y en esos poros, en esos espacios que tiene el suelo, bueno, se acumula agua líquida o agua gaseosa, y anhídrido carbónico y metano, el CH4 metano. Entonces aquí hay un dato, ¿no es cierto?, que dice que desde 1750, es decir, más o menos los inicios de la revolución industrial, ya un par de décadas después, pero muy en la etapa inicial, el CO2 atmosférico ha aumentado el 32%, 32%. Y el metano un 151%. El metano tiene un efecto invernadero 35 veces mayor que el CO2. Se entiende por efecto invernadero aquella contribución del gas para ser impermeable al calor de la atmósfera. Recuerda que la radiación solar se enfrenta a la atmósfera, una fracción importante de esa radiación solar es inmediatamente irradiada hacia el espacio exterior, no penetra más allá. Parte de esa radiación penetra las capas superficiales de la atmósfera, pero ahí se dispersa y alguna de esas es de vuelta a la Tierra. Y una fracción menor llega a la superficie de la Tierra, donde estamos nosotros, y el resto de los seres vivos. Entonces, el CO2, el agua, el metano, son gases que se van a las capas superiores de la atmósfera, se quedan ahí y permiten el paso de la radiación solar, ¿ya?, pero no permiten el calor de vuelta. Le llaman efecto invernadero porque es lo mismo que ocurre en un invernadero. Yo no sé si ustedes han entrado en algún invernadero, y generalmente el invernadero es más cálido que el exterior porque la temperatura es mayor y además hay humedad. También le llaman un efecto invernadero, también se produce en un auto. Por eso es peligroso cuando los chiquillos chicos, las guaguas, se quedan dentro de un auto expuestos al calor del verano, ¿no? Porque pasa, ¿no es cierto?, la radiación solar al interior del auto, se calienta, pero el calor no sale. Y a veces, entonces, si de afuera hay 25 grados, adentro, después de un tiempo largo, puede llegar fácilmente 30 grados, lo que puede producir eventualmente la muerte de un niño o la muerte de alguna mascota que esté adentro. Y eso está penado ahora por la ley.
Los papás que dejan los niños ahí se van al supermercado, se van al mall y después... Y pasa alguien y ve que tiene un niño adentro que está sudando la gota gorda, un niño chico sudando la gota gorda o llorando, un animalito, llaman a los carabineros rompen el vidrio, ya sacan a lo que esté adentro y además le pegan una tremenda multa a los papás, fuera del reto, y salir en la televisión. Ahora, el metano se produce en los pantanos. No, la combustión de los compuestos ricos en carbono no llega a CO2 y agua, sino que se queda ahí entre medio. Por eso los van en los pantanos, en las vegas, en los humedales. Pero el principal productor de metano en las últimas décadas son las grandes fincas que crían ganado rumiante, vacas, por ejemplo. Entonces, esos animales, a través de los gases intestinales, producto de la digestión de lo que comen, ¿ya? Se van a la atmósfera, y eso es una importante contribución. En algunos países como Estados Unidos, Australia, misma Argentina, ¿no? Hay fincas donde se crían una gran cantidad de animales, bueno, por supuesto para el mercado de la carne o la leche, una gran cantidad de vacunos, y eso contribuyen con el alza tan relevante, importante del metano. ¿Algún comentario, jóvenes? Procesos que alteran el ciclo del carbono. Bueno, ustedes se dan cuenta que la contribución la contribución de la ingeniería al ciclo del carbono está representado por el uso del combustible fósil y los procesos industriales que están asociados a ese uso. Pero también ya que tiene efectos sobre el ciclo del carbono la deforestación. Si tenemos un gran proyecto, ¿no es cierto? Y ese proyecto va a provocar el corte de la vegetación, porque ahí se van a instalar las instalaciones de la empresa, del proyecto, etc. Porque ya sabemos que el anhídrido carbónico se saca de la atmósfera por la vegetación, a través de la fotosíntesis. Después, alteración de la capacidad fotosintética de los océanos. Ya les señalé que los principales agentes fotosintéticos en los océanos no son las algas, sino es el fitoplancton. No son las algas macroscópicas, el güiro, el luche, no. Es decir, no son las algas microscópicas, el fitoplancton. Entonces, si los océanos, por ejemplo, sufren alteraciones térmicas, sufren alteraciones de pH o sufren alteraciones químicas, de salinidad, por ejemplo, eso altera la capacidad fotosintética del fitoplancton y en consecuencia altera la capacidad del fitoplancton para sacar anhídrido carbónico de la atmósfera. Ahora, noten ustedes que hay una tendencia a un balance entre el anhídrido carbónico disuelto en los océanos y el anhídrido carbónico disuelto en la atmósfera. Dicho en otras palabras, cuando hay mucha concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, esa gran concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera tiende a pasar una fracción importante del anhídrido carbónico hacia el océano. Y cuando la concentración del océano, en términos comparativos respecto a la atmósfera, es mayor, el anhídrido carbónico tiende a incorporarse a la atmósfera, ¿no? Entonces, esos son mecanismos geofísicos de sistemas complejos, porque aquí estamos hablando de la atmósfera y estamos hablando de la hidrósfera, los océanos. Ahora, la vegetación, sobre todo la vegetación de los grandes territorios boscosos, entiéndase, por ejemplo, la selva amazónica, la selva africana, los bosques del sur de Chile,
contribuyen, ¿no es cierto?, primero a que los océanos no se acidifiquen, porque si los océanos se acidifican con una mayor concentración de anhídrido carbónico, bueno, se altera la condición química del océano y por lo tanto algunos organismos se van a ver afectados. ¿No? Entonces tenemos que las masas boscosas, tanto en las regiones tropicales como en las regiones del norte de los continentes o del sur del continente, son importantes en estos procesos. Por eso que el último tercio de Chile, ese tercio boscoso que está al sur de Chile, es tremendamente importante, no solo para nosotros, sino que también para todo toda la ecósfera, ¿eh? Y ya se está defendiendo a nivel internacional que los bosques del sur de Chile no se vean alterados. Por ejemplo, deforestación para transformar esos bosques en terrenos de alimentación de ganado. Porque obviamente esos terrenos destinados a la alimentación de ganado, para el dueño del terreno son mucho más profitables, ¿no? Dan una mayor rendición económica. Pero se castiga, ¿no es cierto?, la capacidad del bosque para ayudar a bajar la carga anhídrido carbónico de la atmósfera. Y el efecto entonces es, el efecto a largo plazo es mayor, ¿no es cierto?, que el efecto positivo a corto plazo. Además, el efecto positivo a corto plazo se va solo en beneficio del dueño de los terrenos, de las tierras. En cambio, el efecto a largo plazo se distribuye entre toda la comunidad. Eso se llama ética ambiental o política ambiental dependiente. Después tenemos otro fenómeno o proceso que altera el ciclo del carbono, es la combustión a tasas superiores a las tasas de reciclaje mediante procesos naturales. Entonces, si se quema hojarasca, por ejemplo, la incorporación del anhídrido carbónico hacia la atmósfera es mayor que la capacidad, por ejemplo, del mismo lugar donde se quemó la hojarasca, de sacar el anhídrido carbónico mediante los procesos de fotosíntesis. Por eso que está prohibido quemar, fuera de los riesgos de incendios forestales que pueden ocurrir. Y si usted va a quemar, qué sé yo, restos de una producción agrícola, tiene que pedir autorización, y eso se tiene que hacer muy controlado. Generalmente, sobre todo si la quemación va a ser grande, con información a carabineros y a los bomberos. Pero en principio, quemar basura, quemar restos de procesos agrícolas, por ejemplo, en principio está prohibido. Note que en algunas ciudades está controlado, si no prohibido en algunos días, el calentar las casas en base a leña. Sobre todo si es leña húmeda, donde la combustión ya, no es muy eficiente, y además de anhídrido carbónico se van cargando con partículas medianamente combustionadas, y eso produce también daño. La producción de metano a ritmo superior a que es reciclado mediante procesos naturales, y la ralentización de la fotosíntesis, o sea, hacer más lentos los procesos de fotosíntesis, entre otros, la acción de la deforestación. Si tenemos un territorio que realizaba fotosíntesis a una cierta velocidad, y ese territorio lo deforestamos en un tercio, porque ahí se va a construir, no sé, casas, por ejemplo. Bueno, la fotosíntesis se ralentiza en algo equivalente. Sobre todo en zonas como la nuestra, donde no tenemos mucha vegetación. Tenemos bien matorral y la vegetación está relativamente dispersa, con espacios sin vegetación entre ellos.
de manera que la eficiencia de la fotosíntesis es relativamente baja. ¿Algún comentario? El ciclo del nitrógeno. Este es un ciclo interesante porque es un ciclo más complejo que el ciclo del carbono y del agua. Y acá intervienen fundamentalmente agentes bacterianos. Ustedes saben que el nitrógeno, lo vimos en la primera parte del curso, el nitrógeno es importante para constituir los aminoácidos, los cuales a su vez son importantes para conformar, construir las proteínas, y las proteínas son importantes para construir el armazón, el cuerpo de los organismos. Y además hay algunas moléculas importantes, nitrogenadas, como por ejemplo los ácidos ribonucleicos, ¿no es cierto?, que llevan información genética. Entonces, veamos cómo entra el nitrógeno al sistema. Yo voy a hacer una explicación relativamente simple del ciclo del nitrógeno, porque requiere que ustedes, frente a un diagrama como el que les estoy mostrando, lo examinen con más detenimiento. Ahora, ¿por qué estos ciclos biogeoquímicos son importantes para los ingenieros en general y para los ingenieros civiles en particular? Porque los procesos industriales, ¿no es cierto?, implican el movimiento de estos elementos. Ya les quedó demostrado el agua, aunque el agua es un compuesto, pero movimiento de este elemento importante de los organismos, el carbono, ¿no es cierto?, y ahora el nitrógeno. El nitrógeno entra al sistema en su estado inorgánico, la forma de nitrato. La mayoría de las plantas, hay algunas excepciones, pero la mayoría de las plantas utilizan el nitrógeno en la forma de nitrato. El nitrógeno entonces entra a la planta en la forma de nitrato y a partir de ello la planta elabora sus proteínas y otras sustancias ricas en nitrógeno. La planta, por la cadena trófica, puede ser consumida por un herbívoro, ahí está representado un conejo, o bien la planta, si no es consumida por nadie, muere, y al morirse entonces se va al ciclo de la descomposición, donde sufre una serie de transformaciones. En parte el cuerpo de la planta es afectada por hongos, ya lo vimos nosotros, los descomponedores, y de ahí va a los mineralizadores, entendiendo por mineralizador aquel organismo, como una bacteria, que transforma la materia orgánica simple en materia inorgánica. Y dentro de esto es nitrógeno. Y este proceso particular del nitrógeno, la transformación de materia orgánica simple en materia inorgánica, en este caso se llama amonificación. Ahí lo ven ustedes, ¿no? Amonificación. Aunque esté en inglés, se entiende claramente. Y ahí bacterias transforman el amoníaco en nitrito, sales de nitrito, qué sé yo, y a otras bacterias lo transforman en nitrato y ahí queda disponible. Cada una de estas bacterias tiene su nombre respectivo. Pero en el fondo, algunas bacterias atacan el amonio, y dejan amoníaco, y el amoníaco lo transforman en nitrito, y el nitrito en nitrato y queda disponible. Ahí se dan cuenta que el ciclo es relativamente corto, pero es importante porque si no tenemos las bacterias, se bloquea el ciclo.
Ahora, ¿cómo podemos no tener las bacterias? Bueno, si el suelo está recibiendo algunos contaminantes que son tóxicos para las bacterias, producto de alguna actividad minera, por ejemplo, se bloquea el ciclo. Otras bacterias transforman los nitratos, perdón, en nitrito, en amoníaco y en nitrógeno. Estas bacterias se llaman bacterias denitrificadoras. ¿Por qué? Porque el nitrógeno inorgánico lo llevan a nitrógeno elemental, pero el nitrógeno puede estar ahí como átomos, como moléculas, en un gas, el gas nitrógeno. Y ese gas se va a la atmósfera, y si corresponde en el agua, se va al agua, pero fundamentalmente se va a la atmósfera. Y ustedes saben que el nitrógeno es el principal componente de la atmósfera. ¿Verdad? Que cuando usted inspira una cierta cantidad de aire, se va el nitrógeno a sus pulmones. Y expira, sale nitrógeno junto con anhídrido carbónico. Pero el nitrógeno no nos produce ningún problema, a menos que nosotros bajemos a unos 10, 20 metros bajo la superficie del agua y después subamos rápidamente, y ahí el nitrógeno entonces se sale de la sangre y se transforma en un gas que empieza a circular como burbuja en la sangre. Y ahí le puede llegar al corazón, le puede llegar al cerebro o algún nervio importante, y queda paralítico o queda con un problema de equilibrio o muere. Entonces, bacterias amonificantes que participan acá, bacterias nitrificantes que transforman el nitrito en nitrato, y bacterias denitrificadoras. Ahora bien, el nitrógeno atmosférico se puede reincorporar de la atmósfera al suelo por algunas bacterias que se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno. Ahora, esa captación de las bacterias fijadoras de nitrógeno, del nitrógeno que está presente en la atmósfera, puede verse también bloqueada porque si hay alguna actividad industrial que contamine el suelo, matando a las bacterias fijadoras de nitrógeno, o a las plantas, en cuyas raíces se asientan, viven las bacterias fijadoras de nitrógeno. Ahora bien, ¿qué pasa con el nitrógeno que va de la planta al herbívoro? Bueno, producto de la descomposición, ¿no es cierto? El cuerpo se muere y se entra al mismo proceso que entra los restos de las plantas, pero nosotros eliminamos desechos del metabolismo de las proteínas, y la principal fuente de eliminación de desechos del metabolismo de la proteína son las excreciones. Nosotros orinamos. ¿Ya? Si ustedes huelen orina vieja, digamos, después de un par de días, qué sé yo, notarán que tiene un olor especial. Eso es precisamente el olor debido a productos nitrogenados y a la acción que ya están ejerciendo las bacterias que están transformando esos compuestos nitrogenados. No todos los animales orinan. Las aves, por ejemplo, eliminan los desechos nitrogenados con la feca. Por eso que una parte de la caca de las aves es blanquecina, porque ahí está rico en desechos nitrogenados. Los reptiles, parientes de las aves, tampoco orinan, pero lo eliminan por la feca. Los insectos tampoco orinan, pero lo eliminan por la feca, ¿no? Imagínense un ataque de insecto que está afectando, pensemos en langosta, por ejemplo, que en Argentina hubo una plaga de langosta. Esos animales comen grandes cantidades de vegetación. Bueno, cuando el animal defeca, la langosta defeca, y hablamos de miles de langostas defecando, bueno, ahí va de desecho de nitrógeno. Si bien es cierto,
destruyen la vegetación y eso puede ser importante para los agricultores, pero también por sus desechos nitrogenados fertilizan el suelo, que 2 años o 2 temporadas después el suelo produce una agricultura de mejor calidad o plantas con mejor calidad porque ha sido abonada por desechos de los insectos. Entonces, aquí en el proceso en el ciclo del nitrógeno intervienen bacterias que tienen distintos nombres, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias denitrificantes, las bacterias amonificantes. Si esas bacterias se bloquean por alguna razón, la acción de esa bacteria se bloquea por alguna reacción, bueno, el ciclo del nitrógeno se ve bloqueado. Empieza a trabajar a media marcha. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el ciclo del nitrógeno se desbalancea. Ahora, ¿qué pasa cuando un suelo agrícola ha sido usado intensamente? Bueno, pierde nitrógeno. Porque aquí las plantas fijan nitrógeno, ¿no es cierto?, se producen maíz, ponte tú. Grandes cantidades de choclo botánico, coronta de choclo. Y eso se va al mercado y eso después se reparte para otras partes. Bueno, ahí hay un escape, una salida de nitrógeno. Entonces, a lo largo de los años, estos suelos se van empobreciendo. Si no se les presta la debida atención, bueno, estos suelos pierden toda productividad económica y son abandonados. Bueno, ¿qué es lo que hace el agricultor? Lo fertiliza con compuestos ricos en nitrógeno, urea, por ejemplo. En una época se usaba mucho el salitre. Se llamaba en Europa el nitrato de Chile. Vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se encontró que los países que estaban en guerra necesitaban el nitrato de Chile, no para fertilizar los suelos agrícolas, sino para hacer pólvora, dinamita. Pero los chilenos, digamos, no gozaron mucho del siglo de oro del salitre, porque como ya se lo he dicho en otras oportunidades, las salitreras estaban en manos de empresas inglesas sobre todo, y dentro de los accionistas había muchos chilenos, ricos de esos años, que toda la plata que se produjo se fue fuera del país, quedó muy poco del país. Afortunadamente ahora tenemos un cobre que contribuye bastante a la economía del país. Bueno, pero yendo al tema del nitrógeno, la fuente que se usan para fertilizar el suelo es el salitre, tal cual lo sacan todavía del norte, o bien la urea, que es algo más elaborado en las industrias que se dedican a este tipo de actividad, de producir fertilizantes. Y otra forma de mejorar la riqueza de la fertilidad del suelo en términos de nitrógeno es que los cultivos que se cultivan en determinados suelos agrícolas puedan establecer una relación ecológica con bacterias fijadoras de nitrógeno. Esta relación se llama mutualismo. Entonces, las raíces pueden, de ciertas plantas, por ejemplo, la alfalfa. La alfalfa es un buen alimento para el ganado, para los vacunos, por ejemplo, productores de carne, productores de leche, pero también es una planta fijadora de nitrógeno, porque en sus raíces viven bacterias fijadoras de nitrógeno. En las raíces se forman unos nódulos, pequeños nudos, y en esos nódulos viven estas bacterias. Entonces ahí tienen ustedes dos mecanismos, un mecanismo químico propiamente tal, ¿no es cierto?, tirando el químico hacia el salitre, o bien la urea directamente al suelo, o bien sembrando alfalfa
y que la alfalfa cumple el doble propósito de ser alimento para el ganado y además mejorar la fertilidad del suelo. Además, el ganado, si se mantiene ahí, bueno, se come la planta y defeca y ahí se produce, ¿no es cierto?, también un retorno del nitrógeno al suelo. Chiquillos, si tienen preguntas, háganlo nomás porque esto es que no sea muy fácil de entender. ¿Cuáles son las reservas de nitrógeno? La principal reserva de nitrógeno es la atmósfera, que está en casi un 80% con nitrógeno atmosférico. Hay en la atmósfera trazas de nitrito, óxido de nitrógeno, amoníaco, pero el principal componente es el nitrógeno atmosférico. En el agua, en el suelo, tenemos nitrato, amoníaco y urea. Nosotros, por ejemplo, cuando orinamos el compuesto nitrogenado que eliminamos en la urea, pero rápidamente con acción bacteriana se transforma en amoníaco, el olor característico. Después tenemos nosotros factores que potencian el ciclo del nitrógeno. El incremento de la temperatura, la descomposición y la estratificación. Esto se refiere fundamentalmente a la estratificación a cuerpos de agua grandotes, como tranques, por ejemplo, en los grandes lagos, donde la temperatura se va estratificando, las capas superiores, temperaturas más altas, capas inferiores, temperaturas más bajas. O bien, las temperaturas intermedias, fíjense ustedes, son más altas que las temperaturas superiores. Entonces, todo eso altera la actividad microbiana y los procesos físicos que ocurren de transformación del nitrógeno. Otros factores que alteran el desequilibrio del ciclo del nitrógeno, que potencian, perdón, el desequilibrio, son aportes de nutrientes nitrogenados, los fertilizantes, las aguas residuales sin tratamiento y la ganadería intensiva. Dicho en otras palabras, si nosotros evacuamos, por ejemplo, todas las aguas que salen de los sistemas de alcantarillado, evacuamos en el mar, por ejemplo, o evacuamos en un gran lago, el lago del sur de Chile, los sistemas de alcantarillado que salen de las casas, que son ricas en orina, que son ricas en materia fecal, todo eso altera el ciclo del nitrógeno. Los fertilizantes, nosotros podemos fertilizar un suelo con nitrógeno y producto de la lluvia. Si el suelo está en una pendiente, bueno, la lluvia arrastra el nitrógeno que se va al agua y el agua entonces fertiliza. El nitrógeno fertiliza el agua y acelera la reproducción del fitoplancton, que también es negativo. Porque algunas componentes del fitoplancton producen sustancias químicas que cuando el fitoplancton está en gran cantidad son tóxicas. Si esa agua se bebe por un animal, por ejemplo, o por el ser humano, ambos pueden morir. O sea, cuando el agua está, hay poca concentración de fitoplancton, bueno, usted se puede tomar el agua, no le va a pasar nada, a lo más le puede dar alguna diarrea, alguna urticaria, qué sé yo. El agua tiene un sabor especial, el agua de estos tranques, por ejemplo, de estos lagos, un sabor especial, bueno, en parte se debe a eso. Pero si toma agua donde la cantidad de esos microorganismos es muy elevada, le digo, usted puede tener una reacción alérgica que lo lleva a la muerte. ¿Sí? Y la ganadería intensiva. De nuevo, porque se acumulan grandes cantidades de materia fecal. Afortunadamente ahora los procesos de reciclaje de esta materia fecal en grandes cantidades, estoy hablando de grandes cantidades, se puede hacer industrialmente, pero antes, ¿no es cierto?, se acumulaban ahí
en la finca. Yo viví un tiempo en el sur de Estados Unidos y se me tenía que desplazar de una ciudad a otra, y al desplazarme de una ciudad a otra pasaba por estas grandes estancias, y ya kilómetros antes de llegar a ellas se notaba el olor especial. No es mal olor, no es como la feca humana, ¿no? No porque hay fermentación de cuestiones, hay alcohol también hay de por medio. ¿Ah? Un olor un poco mareadón, medio dulzón, qué sé yo. Bueno, los que conocían el lugar nos avisaban, bueno, estamos llegando a una zona donde hay crianza de vacas, digamos, no respiren muy profundamente, etc. Después otro que altera el equilibrio del nitrógeno son, bueno, dijimos las aguas residuales, los detergentes. Hay detergentes que son ricos en nitrógeno. Y también, sobre todo los detergentes de la primera o segunda generación de detergentes. Bueno, esto ya va cada vez en mayor, a raíz de los reclamos y de las demandas. Bueno, los detergentes modernos han ido cambiando un poco la calidad química, ¿no? Pero los primeros detergentes, que fueron maravillosos, porque reemplazaron el jabón gringo. Yo no sé si alcanzaron ustedes a conocer el jabón gringo. ¿Ah? Una cosa hecha a base de grasa y otros componentes, ¿no? A mí me tocó lavar pañales con jabón gringo, pues después apareció el Rinso en su versión original. ¿No? Aquellos que les toca lavar ropa, ¿no es cierto?, se dan cuenta que los detergentes modernos son muy buenos para sacar las manchas, pero dejan las manos, la piel de las manos muy afectada. Yo conozco señoras que les gusta lavar con guantes. Y después tenemos el incremento de las zonas anóxicas. Las zonas anóxicas son aquellas zonas pobres en oxígeno. Anoxia es una condición sin oxígeno. Zonas anóxicas. Los arrozales. Bueno, los arrozales contribuyen con metano, porque son zonas de humedales, y también contribuyen con desechos, con el bloqueo del ciclo de nitrógeno. La estratificación, ya se nos hablamos de la distribución en capas térmicas en los grandes lagos. La eutroficación. Por eutroficación se conoce aquel fenómeno ecológico que implica la transformación de un río en un estado original a un río o un cuerpo de agua, un lago, un tranque, a un estado más terminal. Por ejemplo, los ríos del sur de Chile son ríos transparentes, ríos relativamente fríos, ríos relativamente de baja productividad ecológica, porque son ríos jóvenes, o sea, lagos jóvenes. Pero algunos de esos lagos, por efecto del aumento de la carga de materia orgánica de poblados que viven alrededor de los lagos, se han ido eutroficando. Dicho en otras palabras, han ido aumentando la carga de materia orgánica. Ha mejorado la productividad, pero a la vez ha alterado, ha introducido cambios ecológicos que son más negativos que el aumento de la productividad del lago. Son lagos de mal olor, son lagos que no se pueden tomar sin tratamiento, no se pueden beber, los animales no los pueden tomar así nomás porque se enferman, usted no puede bañarse ahí, o sea, no puede haber turismo porque se les produce reacciones alérgicas, problemas en la piel, algunos parásitos, huevos de parásitos pueden estar en esos lagos, etcétera. El agua se hace menos transparente, etcétera. Eso es la eutroficación de los lagos. La teoría dice que un lago que se eutrofica termina transformándose en un pantano. Y un pantano termina transformándose en un bosque o un matorral.
Y un matorral o un bosque terminas transformándose por acción humana ahora en un pastizal de alimento para el ganado. O bien, si conviene más venderlo para construir casas. ¿No? Eso, por supuesto, que transcurre en varias décadas. Entonces, el destino de los cuerpos de agua que se eutrofican no es muy promisorio desde el punto de vista ecológico. Terminan siendo lugares donde se construyen casas, condominios, ¿no? Parcelas de agrado, etc. Si ustedes van al lago, al tranque, a ver, el tranque Paloma, que es un tranque más antiguo, y el tranque Puclaro, que es un tranque más reciente, ahí tenemos nosotros un ejemplo, no exactamente, pero nos puede servir, un ejemplo de un cuerpo de agua distrófico, que es la primera etapa desde el punto de vista de esta caracterización, tranque Puclaro, agua relativamente transparente, baja productividad, etc. Desde el punto de vista ecológico. Y el tranque La Paloma, un tranque más eutrófico. Si usted va en verano, notará un olor propio a algas en descomposición, el fitoplancton que se está descomponiendo, que está yendo a los sedimentos. Ahora bien, yo no creo que usted haya tenido la oportunidad de ver el tranque seco. Pero hace 3 o 4 años atrás, a mí me tocó ir, qué sé yo, con un curso, a ver el tranque seco. Recuerden que ese es un hoyo, es la cuenca de un ojo, digamos, que se ha ido rellenando con agua. Pero no les miento, ¿no es cierto?, que ese tranque seco tenía la mitad de esa cuenca ya llena de sedimentos. Sedimentos que vienen de las montañas de los Andes, ¿no es cierto?, de las montañas cercanas y producto de la actividad de la eutroficación. Si comparamos nosotros los sedimentos de aquí del tranque Puclaro, no deben haber, ¿ya? Pero no son en la misma proporción que tiene el tranque La Paloma. Uno de los riesgos de los tranques que se construyen en zonas áridas o desérticos, que la vida útil del tranque ya es más corta que un tranque construido en zonas de bosque. Porque claro, los bosques filtran gran parte del agua que viene pendiente abajo. Así que si llega agua pendiente abajo al tranque, bueno, llega agua libre de sedimento. En cambio acá, suelos con muy poca vegetación, cae una lluvia relativamente intensa y será 30 centímetros de superficie que la arrastra la lluvia pendiente abajo y eso llega al tranque. Y la sobrecarga de materia orgánica, bueno, ya lo hemos dicho, la sobrecarga de materia orgánica producto de la actividad, sobre todo la actividad ganadera, o bien la actividad de las poblaciones o los poblados que viven alrededor de los cuerpos de agua o de los grandes ríos. Profe, Dígame. ¿qué eran los arrozales? Los arrozales son zonas donde se cultiva el arroz. Ustedes deben saber que a diferencia del trigo, el arroz crece en aguas, crece en suelos inundados. El paisaje característico, por ejemplo, de Vietnam, de algunos países de ese lado del mundo, es al habitante de ese lugar con un sombrerito, ¿no es cierto?, un conito así, muy simpático, trabajando con los pantalones o la falda algo arremangada y sacando arroz, cuidando el suelo inundado. Esos son los arrozales. Zonas cultivadas con arroz. ¿Profe? Dígame. Me quedó otra duda. Gracias. ¿En incremento de temperatura? ¿Sí? ¿A qué se refería con la estratificación? En este incremento de la temperatura. Bueno, ustedes saben
que la temperatura aumenta los procesos químicos. Mayor temperatura, mayor de la velocidad de algún proceso. En el caso de los procesos biológicos, como la descomposición, por ejemplo, la actividad microbiana, bueno, se acelera con la temperatura. Por supuesto que hay un límite, pero si tú superas los 80 grados de temperatura, bueno, las bacterias mueren, pero en estos sistemas nunca se alcanzan los 80 grados, a menos que sean aguas termales, y ahí hay bacterias que aguantan altas temperaturas, pero no es lo característico. En estos casos, ya la temperatura puede llegar a 30, 35 grados. Además, la actividad bacteriana produce aumento de la temperatura de manera natural. Piense, por ejemplo, cuando usted tiene una infección bacteriana, usted se pone ahí, si era niño chico, dice, mamá, me arde, siento calor ahí, claro. Es la actividad bacteriana que está funcionando a full. Bueno, en algunos cuerpos de agua, que sobre todo los que son grandes, pensemos en el tanque Puclaro, no pensemos en un estanque chiquitito, en el tanque Puclaro, en el tanque La Paloma. La temperatura del agua se ordena en estratos térmicos. Es de esperar, ¿no es cierto?, que los estratos más profundos sean más fríos que los estratos más medianos, ¿sí? Más altos, ¿no es cierto? Y nosotros esperamos que los 30 centímetros superficiales del agua, por el hecho de estar expuestos a la radiación solar directa, sean los más altos. Eso es estratificación. Ahora, mientras más densa sea el agua, más viscosa sea el agua, esa estratificación es más marcada porque la radiación solar en estos lagos ¿ya? No necesariamente llega al fondo del lago, sino que la absorción de la radiación visible ¿ya? En el agua es muy rápido. De tal manera que usted bajo 10 metros, qué sé yo, ya puede haber penumbra y más abajo ya oscuridad total. Entonces, se estratifica. Entonces, hay capas que son más frías o capas que son más cálidas. En algunas, lo normal es que usted espere que las capas superficiales sean más cálidas en verano, ¿no es cierto? Y vaya disminuyendo la cosa hasta hacerse más frías las inferiores, en verano. Pero en invierno se produce la situación inversa, porque en invierno, ¿no es cierto?, si tenemos en el lago vientos fríos que te congelan el agua, o la superficie del lago se congela, bueno, lo que está más abajo mantiene su temperatura, porque el hielo es un buen aislante del calor. Si no, pregúntele a los esquimales. A los primeros esquimales, pero no a los esquimales modernos que viven en casa. Los esquimales que viven en iglú. Entonces, eso es la estratificación. Ahora, en algunas ocasiones, como dije, las aguas intermedias son más cálidas que las aguas inferiores. Ahora bien, las diferencias de temperatura entre capas implica que haya movimiento del agua. Y a veces estas diferencias de temperatura no impiden que haya movimiento del agua. De tal manera que, por ejemplo, algunas capas superficiales, debiendo tener más oxígeno que las capas inferiores, ¿ya? Se produce la situación inversa. Las capas inferiores tienen menos oxígeno que las capas superiores. ¿Por qué? Porque el movimiento del agua, la circulación del agua, se detiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sur del Perú y el norte de Chile, que a esa altura, corrientes de agua oceanográficas que vienen por abajo suben a la superficie. Y al subir a la superficie, arrastran sedimentos que nutren las capas superficiales del mar en esa zona. Por eso que el sur del Perú y el norte de Chile están ricos en pesquerías, mucha diversidad de peces y otro tipo de organismos marinos, mucha diversidad de aves. Ahí están las principales minas de fósforo, de fosfato. No fósforo, el fósforo así, el elemental se combustiona rápidamente. Fosfato. Eso es. ¿Le quedó claro?
Después tenemos el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo, bueno, las plantas usan el fósforo en la forma de fosfato. Es un ciclo que está muy ligado a los movimientos tectónicos, a movimientos geológicos que arrastran sedimentos desde abajo hacia arriba. Eso es lo que se llama ahí en la diapositiva Geologic Uplift. ¿Ah? Este fosfato se va acumulando en minerales fosfatados, fósiles, guano. La meteorización y la erosión ayudan mucho a que el fosfato retorne al mar o retorne a los cuerpos de agua. Pero aquí ejercen un rol tremendamente importante las aves guaneras. Al alimentarse de peces y al defecar en la costa, por ejemplo, las aves guaneras traen una gran cantidad de fosfato de vuelta al sistema. Aquí antiguamente llegaban del norte de Chile el pato guanay, ustedes tienen que haberlo visto, que en una época en Coquimbo andaban en la calle Aldunate, chocando con los vehículos, y aquí más de algún árbol mataron con sus fecas. Árboles antiguos, característicos de Coquimbo. Como yo vivo en Peñuela, por aquí hay algunos árboles grandotes, eucaliptos grandotes, que los terminaron matando. Comunican un olor bastante desagradable el sector donde están. Son patos que están protegidos por ley, además, así que no se les puede hacer algo. Los animales han ido desapareciendo acá, quizá donde se han ido, pero en su paso, claro, después de 20, 15 años de venir para acá, terminaron matando a esos árboles porque llegaban en grandes cantidades, hacían su nido, metían mucha bulla, y fueron quemando con sus fecas los árboles. Ahora, las plantas utilizan el fósforo en la forma de fosfato y sirve a constituir ciertas sustancias químicas importantes para la vida de las plantas y para nosotros. Importante porque, sobre todo para nosotros los vertebrados, porque los huesos y los dientes demandan cantidades importantes de fósforo. Y nosotros, repito, la forma elemental en que usamos ese como fosfato. Pero a nosotros no nos llega así como fosfato, sino que nos llega en la forma de alimentos rico en fósforo. Si no, tomamos nosotros vitaminas que sean ricos en fósforo. Por supuesto, insisto, no en el elemento fósforo, sino que es ligado a sustancias químicas que tienen en su constitución química fósforo. Si no, el sistema se enriquece, la parte agrícola, por ejemplo, los terrenos cultivados se enriquecen con fertilizantes fosfatados. También el exceso de fertilizante altera el sistema ecológico, el exceso. ¿Y de dónde viene ese fertilizante fosfatado? O viene del Perú, de estas famosas minas, las cobaderas, o bien es producto ya de actividad industrial, pues de empresas agroindustriales que se dedican a la síntesis de fertilizantes ricos en nitrógeno, los fertilizantes nitrogenados, o fertilizantes ricos en fosfato, en fósforo. Si usted va al Sodimac y le pregunta, bueno, necesito un fertilizante, hay la gente que está a cargo de la sección jardinería. Bueno, le van a pasar unos paquetitos chiquititos, qué sé yo, que son bastante caros, 6.000 pesos, 7.000 pesos, 10.000 pesos, depende de la calidad. Y esto es para el jardín de una casa. No estamos hablando para fertilizar parcelas agrícolas. Y ustedes vean lo que dice, trae compuestos ricos en nitrógeno, compuestos ricos en fósforo, compuestos ricos en azufre, etc. ¿no? Que ayudan, sí,
que ayudan a la floración, que ayudan a la formación del fruto, que ayudan al color de las hojas, que mejoran la capacidad fotosintética, qué sé yo. Sí, dígame, ¿no? Disculpe, por ejemplo, en el caso de abonar los terrenos, eh, es mucho mejor abonarlos con, por ejemplo, de manera orgánica, como los guanes y todas esas cosas, más que de forma artificial. Y en ese Yo, caso, yo creo que sí, porque primero estos fertilizantes agroindustriales son caros. ¿Ah? Y segundo, porque tú mejoras los procesos biológicos, digamos. ¿Ah? Y uno de los procesos biológicos eh, no solo es promover la presencia de bacterias especializadas que te van a transformar, por ejemplo, ese fertilizante rico en fósforo, en fosfato, ¿ah? Sino que también eh, desechos orgánicos ahora que te pueden ayudar a mejorar la capacidad de retención de agua del suelo, la presencia de otras bacterias que contribuyen a otros procesos, etc. Pero eso toma un tiempo más largo. Ahora, si tú quieres, qué sé yo, fertilizar el suelo para obtener, no, voy a dar un ejemplo loco, yo no soy agricultor, pero para tener papa, qué sé yo, dentro de 5 meses, no vas a esperar tú que un fertilizante orgánico te responda dentro de 5 meses, se toman un poquito más de tiempo, el efecto es a más largo plazo. En cambio, el fertilizante agroindustrial tú lo echas y como va ahí casi listo, como fosfato, bueno, son pocos los procesos de desintegración que hay, más bien son procesos físico-químicos que procesos biológicos, entonces te queda el compuesto rico en fósforo disponible para las plantas. En el otro, tiene que haber un proceso de descomposición, de mineralización, etcétera, pero en el largo plazo tiene mejor, es mejor. Ahora hay que tener cuidado si cuando tú le agregas desechos orgánicos, porque obviamente los desechos pueden llevar microorganismos que causan enfermedades. En algunos en países más atrasados que nosotros, los fertilizantes, la materia fecal es usada para fertilizar el suelo, con los riesgos que eso significa. Bueno, se han hecho muchos intentos para que la materia orgánica de desecho sanitario sea usada como fertilizante, pero todavía que yo sepa no están disponibles en el mercado. Como decir, mira, esta aquí tiene, qué sé yo, 20 kilos de fertilizante orgánico, producto, fertilizante orgánico cuyo origen es materia fecal humana. Nosotros estamos más disponibles a fertilizar, ¿no es cierto?, con desechos digestivos de vacas, de caballos, de cabras, etcétera. Pero desecho humano, ahí la gente, y es natural eso porque los desechos humanos llevan muchos huevos de parásitos, bacterias, de enfermedades que son bastante complicadas. Así que comercialmente eso no se ha llegado a ese punto. Pero se va a tener que llegar, porque nosotros estamos logrando los límites de la capacidad sustentable de la tierra. En todo el caso de producir nitrógeno de manera agroindustrial, bueno, ya sabemos que contamina con anhídrido carbónico, combustibles fósiles, etcétera. Entonces se están buscando alternativas. Ahí, bueno, algunos de ustedes que a lo mejor en el futuro va a poder trabajar en algún laboratorio que esté especializado en eso. Pues yo aquí la planta de tratamiento de agua servido, yo no sé qué hacen con el material fecal, honestamente no sé qué hacen. Si le están dando algún uso económico, no sé. Si se lo están dando, bueno, es muy confidencial, muy privado, pero las normas son muy exigentes, si es que lo permiten. Pero es un buen tema de investigación, para recibirse como ingeniero civil ambiental, creo yo. Y finalmente, aquí tenemos un ejemplo del papel que juegan las aves guaneras. Ahí tenemos el guanay, el famoso pato guanay, el piquero,
el pelícano peruano, especies, ¿no es cierto?, de aves marinas que van a la costa a parearse, a criar sus crías, qué sé yo, y defecan ahí, y que están permanentemente moviéndose del mar a la costa. Y en este tránsito acarrean una gran cantidad de desechos ricos, o sea, una gran cantidad de materia orgánica rica en fósforo. Y este fósforo nativo, este fósforo original, así, en bien pocas partes del mundo existe, ¿no? Sí, Perú en este sentido ha sido favorecido. En el norte de Chile hay algunas islas, pero no son tanto como las hay en el Perú. ¿Y por qué se logra eso? Porque fíjense usted, hay una corriente marina que se viene por la superficie, y al llegar a esa latitud sube a la superficie. Y al subir arrastra sedimento, fertiliza las capas superiores, se reactiva la actividad, la dinámica del ecosistema en ese punto, el ecosistema marino en ese punto, se reproducen los peces, las aves, qué sé yo, hay el intercambio de materia orgánica rica en fósforo. Son bastante valoradas. Y yo tengo la impresión que, si bien es cierto, son explotadas, pero están protegidas por el gobierno peruano. Es una de las riquezas que tiene el gobierno peruano, así como nosotros tenemos locos, los ostión, ellos tienen algunos peces y bueno, todaderas. Están un poco relacionadas también a la historia de Chile, fíjense. Pero eso es otro cuento. Son las 11:15, jóvenes. Vamos a tener que interrumpir la clase. Con esto terminamos la unidad y comenzamos a analizar las etapas superiores. Quedó pendiente para la próxima clase el ciclo del azufre, que es bien importante porque la actividad industrial genera la lluvia ácida. Pero eso lo vamos a ver con más detalle próxima clase. Bueno, la profundización de estos temas están en las últimas guías de esta unidad. Yo les pido que para comprender bien los procesos, por favor, trabajen en grupos de A2 o de A3, como estén conveniente. Cualquier duda las analizamos en las clases que vienen, porque ya la segunda prueba se nos vino encima, o se nos está viniendo. Espero que tengan una buena semana y que hayan pasado un fin de semana tranquilo, con todo bien por la casa. Gracias, profe. Chao, Hasta que lo luego. pasen bien. Chao. Gracias. Chao, profe, Muy bien. gracias. Gracias, profe, que Chao. esté bien. Ya. Cuídese.